cordial bienvenida. Son las 8:30 en punto y les agradezco que estén aquí en esta noche para escuchar a nuestra especialista y ponente de el día de hoy. Sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Heidi Fritz y en esta ocasión, por parte del Baby Lab de la Ibero, en esta sección de Escuela para Padres que llamamos El Mundo del Aprendizaje en la Primera Infancia o EMAPI, pues les damos la más cordial bienvenida. La charla del día de hoy tiene por título Desarrollo socioemocional en la primera infancia, la base del bienestar. Y tenemos el enorme gusto de contar hoy con Emiliana Rodríguez Morales, quien es nuestra ponente de esta noche y a quien le damos profundamente las gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Emiliana. Por favor, permítanme leer una breve semblanza de ella para que la conozcan. Y por otro lado, decirles que la mecánica es la siguiente. Emiliana estará exponiendo el tema con toda su autoridad y con toda su experiencia y daremos un espacio para preguntas y respuestas al final de su exposición. Posteriormente, de resolución de estas dudas e inquietudes, dejaremos la invitación de la siguiente charla, que es el día 30 de octubre, para que se vayan preparando para la misma. Por lo pronto, te presento brevemente, Emiliana. Ella es una destacada consultora internacional con más de 10 años de experiencia en educación socioemocional y habilidades para la vida. Es cofundadora y directora de contenido de Made for Joy, una empresa líder en contenidos de bienestar respaldados por la realidad virtual. Es presidenta de Global Dignity México e investigadora afiliada al programa de florecimiento humano de la Universidad de Harvard. Emiliana también es cofundadora de Atentamente Consultores AC, una organización sin fines de lucro que ha tenido un impacto significativo en proyectos de educación emocional y habilidades socioemocionales a nivel nacional. Su experiencia incluye proyectos de formación virtual dirigidos a estudiantes adolescentes, como lo es el programa Construyete, en colaboración con la SEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la creación de contenidos para cursos en línea. Participa en proyectos de desarrollo de habilidades socioemocionales como el diseño de la asignatura de Educación Socioemocional del Modelo Educativo 2016 y la dirección del programa de formación docente del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Está también preocupada por la producción de cursos en línea para adolescentes como Constrúyete y Educar para el Bienestar. Es también consultora con agencias como la ONU, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y otros organismos internacionales. Emiliana ha contribuido a proyectos educativos de gran envergadura, incluyendo la implementación de programas de educación socioemocional y habilidades para la vida, y su enfoque está puesto en la dignidad humana y el bienestar, y lo que la convierte en una candidata excepcional para la consultoría en UNICEF. Brevemente, esta es nuestra exponente del día de hoy. Emiliana, te dejamos el micrófono y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas, a todos por conectarse esta noche y hablar de un tema que considero que es importantísimo y también que espero además sea algo muy práctico, que les deje herramientas para la vida, para la crianza, pero también herramientas personales. Estaríamos hablando el día de hoy del desarrollo socioemocional en la primera infancia como la base del bienestar. Entonces, permítanme compartirles mi pantalla en un momentito. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Ven un P? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí estoy compartiendo la correcta. Excelente. Muy bien, para comenzar me gustaría, usualmente comienzo con esta pequeña reflexión de 3 preguntas, donde el reto para ustedes es ver cómo respondemos estas 3 preguntas en una sola palabra. Entonces, los invito por un momentito a pausar y a contactar con aquello que desean para ustedes a nivel personal. La siguiente pregunta es, ¿qué deseas para tus hijos e hijas o para los niños, niñas de México y del mundo?
¿Y cuál consideran ustedes que es el propósito de la educación? Los invito ahí donde están a por un momentito ponerse cómodas, cómodos. Si quieren cerrar los ojos, dejarlos abiertos, dar una respiración profunda y contactar con lo que ustedes anhelan para sí mismos, con aquello que desean para sus hijas, hijos y todos los niños niñas de México y el mundo, y con aquello que ustedes creen que es el propósito de la educación. Y cuando se sientan listas, listos, los invito a compartir su respuesta en el chat y yo aquí los leo. La idea es que respondamos en una sola palabra que resuma estos anhelos. Por aquí los leo en el chat. Hola, yo veo el chat como desactivado por el anfitrión. No sé si nos podrán ayudar a activarlo. Sí, o podemos hacerlo en la sección de preguntas y respuestas. Perfecto. Ay, sí, gracias. Ujú. Sí, pueden hacerlo ahí. Ya estoy Ah, leyendo algunas ¿Lo respuestas. puedes leer? Sí, adelante. Claro, sí. Gracias. Ya veo que responden felicidad, ser individuos de bien comprometidos con su mundo y su entorno, plenitud, paz, paz. Estos tiempos, sin duda, paz es una palabra importantísima, confianza, bienestar, resiliencia. ¿Qué más? Tranquilidad, bienestar, armonía, cooperación, confianza, que sean seguros, seguridad. Muchísimas gracias. Mientras nos siguen compartiendo aquí en el chat, ahorita continúo leyendo. He tenido el privilegio de hacer esta reto y preguntas, pues literalmente con miles de docentes, de padres y madres de familia y también de jóvenes, principalmente en México, pero también en otros lugares en el mundo. Y algo que usualmente se obtiene son muchas palabras, independientemente de dónde estemos, muchas palabras asociadas con estas tres grandes categorías y que aquí puedo ver en este mismo grupo. En general, todos queremos bienestar, tanto para nosotros como para los niños y niñas de México y el mundo. Y de hecho, también consideramos que el bienestar, felicidad, plenitud, pues son elementos esenciales, ¿verdad?, de la educación. Pero no solo eso, sino por aquí también, por ejemplo, mencionan paz, mencionan también en ser individuos comprometidos, ¿verdad?, con su mundo, con su entorno. Esto tiene que ver con valores. Entonces, también seguridad, amor, libertad, justicia, todo esto son valores. Y otro elemento muy importante que ahorita no he leído por acá, ser parte de una sociedad funcional, dice Ana de Lara, también, plenitud, colaboración, también es un valor. Otro elemento muy importante es el desarrollo de los potenciales, ¿no? Muchas veces me responden las personas también desarrollo o éxito, crecimiento, expansión o aprendizaje, y aprendizaje sobre todo de calidad. Entonces, estas son las tres grandes canastas donde en general encuentro que cuando pensamos en estas preguntas tan importantes de qué deseamos para nosotros, para nuestros hijos y hijas y el propósito de la educación, podemos agruparlos en estas tres grandes categorías. Y de hecho, estas tres grandes categorías se, digamos, resumen en dos palabras, que es florecimiento humano. Actualmente hay muchos marcos, como el de la UNESCO, también el programa de florecimiento humano de la Universidad de Harvard, que justamente definen el florecimiento humano como el propósito principal de la educación y como la búsqueda constante de los seres humanos. Y se resume en esto, en un anhelo constante de bienestar, de crecimiento y desarrollo de nuestros potenciales, pero sustentados en valores, y en particular en valores humanistas. Entonces, esto es lo que queremos, ¿verdad? Esta sería nuestra visión y los invito por un momentito imaginarse cómo sería su entorno, cómo sería, por ejemplo, el lugar donde viven, su colonia, las interacciones,
con su familia, las interacciones en la calle, las interacciones en el lugar de trabajo, en las escuelas, si todos tuviéramos eso, si realmente todos los niños y niñas, por ejemplo, contaran con ese bienestar, un entorno lleno de valores y con todas las oportunidades para crecer y desarrollarse. ¿Se pueden imaginar cómo sonaría un espacio así? ¿Cómo se sentiría estar en un espacio así? ¿Cómo se vería? ¿Les gustaría estar ahí? Creo que todos sí, ¿verdad? Es algo que en común quisiéramos construir. Y ahora, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos? La realidad es que sabemos que estamos atravesando pues por grandes retos a nivel mundial, a nivel de país y también a niveles individuales. Queremos este mundo con bienestar, con valores, ¿no? Con compromiso, con crecimiento, pero nos encontramos, parecía, con muchos elementos contrarios, ¿verdad? Nos encontramos con violencia en el mundo, nos encontramos con retos internos, muchísimos grados de depresión, más de 300 millones de personas con depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, pues tenemos trabajo que hacer y de eso se va a tratar. ¿Cómo podemos empezar a caminar hacia esa visión? Y me gustaría iniciar por la primera de las categorías o las canastas, el bienestar, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos nosotros promover una sociedad con mayor bienestar para nosotros y para nuestros hijos e hijas y para todos los niños y niñas de México y del mundo? Y para esto les quiero presentar este modelo que es del doctor Rafael Vizquerra, uno de los grandes expertos en educación socioemocional en el mundo, que él dice que el bienestar tiene varias dimensiones, muchas, pero al menos hay 5 importantísimas, que es una dimensión del bienestar que es la material, que tiene que ver pues con tener vestido, etcétera. La dimensión física, que tiene que ver con la salud física, la dimensión social, que son nuestras relaciones, la dimensión profesional, que tiene que ver con lograr nuestras aspiraciones, ir creciendo profesionalmente, aprender cosas, etcétera. Pero una dimensión que a veces se nos olvida, que culturalmente hemos dejado en el olvido y también, por ejemplo, a nivel educativo, no le hemos puesto por muchos años atención, que es la dimensión emocional del bienestar. Entonces, tradicionalmente, por ejemplo, la escuela, la educación y lo que nos venden, ¿no? La publicidad, nos han enseñado que si nosotros tenemos todo resuelto materialmente, si tienes salud física, si tienes buenas conexiones sociales, estás rodeado por tu familia, seres queridos, etcétera, y si tienes el trabajo que quieres, pues entonces no tendrías por qué ni sentirte ansioso, ni frustrado, ni enojado, ni estresado, etcétera. Pero la realidad es que no es así, ¿verdad? Eso no es suficiente. Conocemos personas que tienen todo materialmente, que físicamente también están sanas, jóvenes, incluso personas hermosas, ¿verdad? Socialmente, no solamente rodeadas de seres queridos, sino también famosas, queridas por el mundo, que pueden estar en el pico de su carrera profesional y aún así sentirse tremendamente estresadas, tremendamente frustradas, insatisfechas, al grado, por ejemplo, de lastimar a otras personas o de lastimarse a sí mismas. ¿Conocen algún ejemplo de esto que estoy mencionando? Ahí veo algunas cabezas que dicen que sí, ¿verdad? Y por el otro lado, a lo mejor también conocen personas que en medio de retos materiales, por ejemplo, de carencias materiales, en medio, por ejemplo, de situaciones de salud, de problemas de salud, como ahora lo vivimos en la pandemia de COVID, ¿verdad? Muchas personas enfermas, que además también esta pandemia nos obligó a aislarnos, a estar socialmente aislados, y personas que a lo mejor incluso en esos momentos de crisis perdieron su trabajo, pero aún así tenía una dimensión de centro, de calma, de poder conectar con otras personas, de tener una visión más amplia y un sentido de propósito que les permitía salir adelante frente a esa adversidad. ¿Alguien conoce a alguien así? Si sí, por favor, compártanos un número 1 en el chat de preguntas y respuestas. Si conocen a personas que con retos materiales, físicos, sociales, profesionales, aún así lograron esa dimensión de bienestar interno. Uno, aquí veo ya algunos signos, excelente, perfecto. Efectivamente hay personas así, ¿verdad? Y eso quiere decir que esas personas tienen algo importantísimo, que es el bienestar emocional. Y también lo que es muy interesante es que, por ejemplo, lo material
lo físico, lo social y lo profesional, no siempre lo podemos controlar, ¿verdad? De hecho, el nivel de control que tenemos es muy chiquito sobre esas situaciones. Se viene pues la enfermedad, ¿no? O una crisis económica, etcétera, eso no está en nuestro control. Pero el bienestar emocional es algo que depende de nosotras y de nosotros. Es algo que de hecho podemos desarrollar. Ese es uno de los grandes descubrimientos también en los últimos tiempos, también muy encabezado por las neurociencias, que nos dicen que el bienestar emocional no es cuestión de suerte o de genética, sino es algo que podemos desarrollar. Y que si nosotros nos abocamos a desarrollar este bienestar emocional, entonces cuando estemos en momentos complejos, donde haya carencias, por ejemplo, en las otras dimensiones del bienestar, que todo esto se puede sentir a veces como olas, ¿verdad? Como que estás en un mar picado, revolcado por las olas, pero si tienes bienestar emocional, entonces vas a poder aprender a surfear esas olas. Esa es la idea. Y por eso es tan importante esta dimensión del bienestar, la dimensión emocional. ¿Y cómo podemos surfear estas olas? ¿Cómo se desarrolla este bienestar emocional? Pues básicamente es gracias a la educación socioemocional, que en los últimos años, tanto en México como en el mundo, ha cobrado cada vez más fuerza y también se ha acrecentado, ¿verdad?, la importancia de este tema a raíz de la pandemia que vivimos. Y la educación socioemocional es ese proceso a través del cual adquirimos competencias en estas diferentes dimensiones, por ejemplo, la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de regular nuestras emociones, de sentir empatía por las demás personas, desarrollar habilidades de colaboración y también habilidades que nos permitan tomar decisiones autónomas, responsables y éticas. Hay muchos modelos de educación socioemocional. El que tienen aquí es un ejemplo. Este es el modelo que justamente que se usó para México en el 2017 para la educación básica. Pero hay muchos otros modelos de educación socioemocional donde esencialmente se trabajan estas mismas dimensiones. Y esto no solamente es esencial para el bienestar emocional y otras dimensiones del bienestar, sino de hecho también estos modelos empezaron a implementar en México y en otros lugares en el mundo. México estuvo entre los 5 primeros países en el mundo que implementó la educación socioemocional a nivel nacional. Y se empezó a hacer porque empezaron a haber investigaciones muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, se realizó por investigadores de Nueva Zelanda que evaluaron cuáles eran las habilidades y condiciones en los niños pequeños, niños justamente entre 4, 5, 6 añitos, que cuando crecieran podían predecir éxito en la edad adulta. Y por éxito nos referimos a mayor salud física, mental, menos incidencia en conductas de riesgo, mejor estatus socioeconómico, mejor desempeño académico, profesional, etcétera. Y lo que descubrieron es que la habilidad que mejor predecía ese éxito en la edad adulta era una de las habilidades socioemocionales que vemos aquí, que tiene que ver con la autorregulación. Y de hecho se hizo muy famoso este estudio porque la manera en que ellos evaluaban la autorregulación era con un ejercicio que fue el del malvavisco. No sé si ustedes han escuchado del experimento del malvavisco. ¿Cuántas personas aquí han escuchado del experimento del malvavisco? Yo ya veo algunas manitas por ahí. Pero bueno, el experimento del malvavisco que se hizo muy famoso, Mónica también, excelente. Para los que no los conocen, pues básicamente se trataba de que en el laboratorio los investigadores invitaban a unos pequeñitos, ¿verdad? Y les ofrecían un bombón. Y pues obviamente el chiquito se quiere comer el bombón, pero el investigador o investigadora le decía, mira, me voy a salir un ratito y si para cuando regrese no te has comido el bombón, te voy a dar otro bombón. Y veamos un momentito, nada más cómo respondían los pequeñitos ante esto. Un videíto muy cortito y lindo. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. ¿Sí se escucha el audio?
I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. You can have it now or you can wait. Okay? Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Entonces, bueno, este fue un experimento muy famoso que se replicó en muchos lugares del mundo y luego también fue muy criticado. Pero lo que es más importante sobre esto es que fue uno de los principales antecedentes para empezar a evaluar y darse cuenta de la importancia de este desarrollo de estas habilidades y su capacidad de predecir muchos elementos importantísimos para el éxito en la edad adulta. Aquí están algunos de los ejemplos de las gráficas, por ejemplo, que publicaron estos autores, donde ellos publican que los niños y niñas que tuvieron mayor capacidad de postergar la gratificación, que es una forma de autorregulación cuando eran pequeños, ellos tenían, eso predecía mayor estabilidad económica, menor incidencia en conductas de riesgos, incluso mejor estabilidad en los matrimonios, ellos predecían. Estudios posteriores también ayudaron a predecir que esto era más importante para el desempeño académico que, por ejemplo, medidas de coeficiente intelectual. No solo eso, sino que también ya diferentes investigaciones han demostrado que es realmente esencial para una educación de calidad, que el porcentaje del desempeño académico es mucho más alto cuando los estudiantes tienen acceso a la educación socioemocional y que mejora no solamente la parte socioemocional, sino también, por supuesto, el aspecto académico. Y eso me remite a lo que habíamos hablado hace rato, ¿verdad? Nosotros queremos para nosotros mismos, para los niños y niñas y para la educación, bienestar, pero además también queremos desarrollo de potenciales, pues eso también está sustentado en el desarrollo socioemocional. No solamente eso, sino que además también esto implica, promueve una cultura de paz y ayuda también a el desarrollo, digamos, a sentar las bases para la salud mental, que es algo también importantísimo que hemos comentado. Entonces, todos estos son resultados que ya están sustentados en evidencia y que ponen el foco en por qué es tan importante el desarrollo de las competencias socioemocionales. Pero ahora,
la pregunta importantísima, pues, ¿cuándo y cómo se desarrollan estas competencias socioemocionales, verdad? ¿Cuándo es la edad idónea y cómo le hacemos para promoverlas? Y aquí la respuesta es que toda la vida, de hecho, esa es la gran cosa, ¿verdad? Toda la vida podemos desarrollar habilidades socioemocionales y de hecho yo diría que es un camino de vida. Y antes se pensaba, por ejemplo, que el cerebro y que todos estos patrones emocionales que tenemos y de percepción era algo que se formaba en la primera infancia y que luego básicamente ya se quedaba así. Teníamos la idea, y por eso los también dichos, de que hay árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, ¿verdad? O el que nació para maceta, del corredor no pasa. Y nos decían además que el cerebro, pues básicamente ya después de la infancia, lo único que podías hacer era perder neuronas por golpes o por simplemente el deterioro normal de la edad. Pero la neurociencia, ya desde hace un par de décadas, justamente nos dijo que los seres humanos somos mucho más maleables y flexibles de lo que pensábamos. Nuestro cerebro se puede seguir desarrollando, creando nuevas conexiones a lo largo de toda la vida. Pero, por supuesto, conforme crecemos, el esfuerzo es mayor. Esta es una gráfica muy interesante del Centro de Desarrollo del Infantil de la Universidad de Harvard, donde se mapea la habilidad que tenemos de cambiar nuestras respuestas, de moldear nuestro cerebro conforme vamos creciendo y la cantidad de esfuerzo que necesitamos. Entonces, claro, cuando tenemos 2, 4, 6 años, el cerebro es increíblemente plástico y el nivel de esfuerzo que requieres para ir aprendiendo nuevas cosas y desarrollando habilidades es pequeño. Conforme vamos creciendo, entonces la cantidad de esfuerzo que requerimos para cambiar crece y la plasticidad del cerebro pues disminuye, ¿no? Nos volvemos un poquito más rígidos. Sin embargo, podemos cambiar. Pero hay ventanas particulares de oportunidad. Y la primera infancia, pues efectivamente, cuando nacen los niños pequeños, su cerebro está todavía no completamente formado, está en formación y está en un momento de una conexión, una formación de conexiones neuronales increíbles, como no los vamos a ver nunca más después en la vida, ¿no? Más de 1 millón de conexiones neuronales nuevas por segundo se forman en estos primeros 2 añitos de vida y por eso es tan crucial esta etapa. Y no solo eso, sino que además también hoy ya sabemos cuáles son las áreas del cerebro que se van conectando principalmente conforme los niños y niñas van creciendo. Entonces, vean esta gráfica, por ejemplo. Aquí se ve claramente que entre los 0 y los 2 años, las principales áreas de conexión neuronal están, por ejemplo, en la formación del lenguaje, pero también el área de la regulación emocional y todo lo que tiene que ver con nuestra arquitectura emocional es en los primeros 2 años de vida cuando se forma esa arquitectura. Y después sobre esas bases se van construyendo otras habilidades cognitivas importantísimas, ¿no? Como la habilidad, por ejemplo, ya de que está más relacionada con lo matemático, etcétera, y las habilidades sociales se empiezan a desarrollar un poquito más tarde a nivel del desarrollo del cerebro. Entonces, esto es importantísimo también saberlo, porque es en los primeros años de vida donde esta arquitectura emocional se está construyendo. Y también, de hecho, basado en estos estudios, es que James Heckman gana el Premio Nobel de Economía al identificar, por ejemplo, que invertir en la primera infancia y en el desarrollo socioemocional en estas edades, pues es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad. Él en particular lo que estuvo investigando es cómo podemos hacer para disminuir la brecha de desigualdad en el mundo. Y por supuesto tiene que ver con la educación, pero lo que se daba cuenta él es que cuando los niños y niñas, por ejemplo, llegan a la primaria, pero llegan a la primaria sin este sano desarrollo previo de las habilidades socioemocionales, sin esta capacidad para regularse, sin esta capacidad también, por ejemplo, para poder colaborar con otros niños y niñas, pues ya llegan con una desventaja. Y que de hecho, si nosotros podemos promover en esos primeros años de vida este sano desarrollo socioemocional, entonces esa es la base sólida para que puedan desarrollar todas las demás habilidades que se necesitan para la vida y el éxito académico. Entonces, por eso también invertir, ¿no? O fijarnos en el desarrollo socioemocional en esta etapa particular de vida es una gran inversión. Y de hecho, hasta los estudios pueden decirnos
cuánto, ¿verdad? En términos económicos. Se ha visto que por cada dólar, ¿no? Por cada 20 pesos invertidos tienes un retorno de la inversión de 11 dólares, de 220 pesos. Entonces, más o menos, ¿no? Ahorita ha cambiado el dólar, pero más o menos va por ahí la cosa. Entonces, incluso económicamente, es una excelente inversión. Entonces, se pueden desarrollar para toda la vida, pero si lo hacemos en la primera infancia, realmente ese es el momento idóneo como sociedad para poder desarrollar estas habilidades. Y ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Y aquí pues me gusta esta caricatura de Kino, ¿verdad? Que dice, educar es más difícil que enseñar porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar precisa ser. Para educar en la educación socioemocional, precisamos ser, precisamos modelar todas estas competencias y habilidades. Entonces, aunque ya sabemos que para nosotros va a ser más difícil desarrollar esas habilidades que para los niños pequeños, tenemos que invertir en ese esfuerzo. Tenemos que invertir en nuestra educación como adultos, ¿verdad? Aprovechar esta oportunidad para los madres y padres de que estamos, ¿no? Yo soy mamá primeriza, tengo un chiquito de 1 año 9 meses, y es como un renacimiento, y es un renacimiento maravilloso para poder reaprender nuevas cosas. Y si hay que reaprender algo, es esa parte socioemocional. Y el reto es que, pues justamente, mamás, papás y también los agentes educativos, pues pasamos por momentos muy difíciles, ¿verdad? Como habíamos hablado hace rato también, los retos personales del estrés, de la angustia, de la falta a veces de redes que nos puedan ayudar en este proceso tan complejo que es de la crianza, pues nos hacen vernos así, ¿no? Tienes 1000 cosas que manejar a la vez, tienes que trabajar, quieres estar presente con tus hijos e hijas, pero a la vez tienes que hacer 80,000 cosas, y entonces esto nos rebasa. Y entonces, por más que a lo mejor leímos algo, sabemos la importancia del desarrollo socioemocional, en el día a día, este estrés, por ejemplo, puede abrumarnos. Y eso es muy grave, porque eso merma, por supuesto, nuestro bienestar emocional, merma la capacidad de estar presentes con los niños y niñas, y entonces también de poder modelar ese tipo de crianza. Y en particular, en sociedades y en poblaciones que son vulnerables. Por ejemplo, en poblaciones donde están en situaciones de pobreza, pues esto se acrecenta, ¿verdad? Porque si estás constantemente con la preocupación de si voy a comer hoy o no lo voy a comer, de si tengo el techo, no puedo pagar la renta para este mes o no lo puedo hacer, entonces ese estrés es muy grave. Y de hecho también se ha estudiado que este estrés afecta y afecta de manera importante cuando, por ejemplo, una mujer embarazada atraviesa por eso, el desarrollo cerebral de niños y niñas no es igual. Aquí tenemos una cita muy importante del doctor Shonkoff, que es el director justamente del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, donde dice el estrés que genera vivir en situaciones vulnerables como la pobreza, esencialmente incapacita a un bebé de por vida, literalmente antes de nacer, según un extenso y creciente cuerpo de investigaciones de la última década, pues provoca que el cerebro se desarrolle de maneras que conducen a conductas de riesgo y a una mayor probabilidad de mala salud, calificaciones bajas, ingresos más bajos e incluso tiempo en prisión. Es lo que han estado viendo las investigaciones. Pero afortunadamente, también lo dice, esto se puede prevenir y se puede revertir cuando los niños ya nacen, como con intervenciones enfocadas justamente en la prevención del estrés, en la formación de lazos, de vínculos amorosos y en el trabajo, en la reeducación de los adultos que estamos conteniendo, que estamos educando a niños y niñas. Esto es, por supuesto, padres y madres de familia, pero también los agentes educativos, las personas que están en los centros de atención infantil, las personas eventualmente que están en los preescolares, etcétera, pueden realmente ser un cambio significativo en estos niños y en estas niñas, también gracias a que el cerebro justamente se está desarrollando también en esta edad temprana. Y básicamente lo que se ha visto es que cuando niños y niñas en el vientre o ya en estos primeros años de vida están expuestos al estrés tóxico, aquí por estrés tóxico no hay que confundirnos que el estrés en sí es esencialmente malo. El estrés, de hecho, es una respuesta evolutiva. Ahorita vamos a ver un videíto que lo va a explicar mejor,
y todos necesitamos, es importante para la sobrevivencia. El estrés tóxico se refiere a cuando los niños y niñas, por ejemplo, se ven expuestos constantemente a situaciones de negligencia, donde, por ejemplo, los padres están en situaciones de abuso de sustancias, enfermedades mentales, hay exposición a la violencia, incluso cuando ellos no son víctimas de la violencia, pero sí están en estas situaciones constantemente y los padres de familia no contienen a los niños y niñas. No hay alguien que, por ejemplo, cuando el niño o niña llora y se siente en una situación vulnerable de estrés, no hay alguien que lo contiene y le da seguridad. Entonces, esto se empieza a volver estrés tóxico. Y este estrés tóxico afecta el desarrollo de áreas importantísimas del desarrollo, del lenguaje, de la memoria, del control de emociones, etcétera. Impide literalmente la formación de estos vínculos en el cerebro. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con eso? Primero, entendiendo mejor qué es el estrés y trabajándolo en nosotros mismos como adultos. Este es el primer paso. Y me gustaría Oye, compartirles ¿tú sabías que México es el país más estresado? Les voy a compartir un videito de 3 minutitos que justamente nos comparte muy bien qué es el estrés y cómo trabajar con él. Del mundo según la OMS? ¿Y sabes qué es el estrés realmente? Yo lo entendí súper claro y rápido con este ejemplo del libro de Robert Sapolsky, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Te cuento rápido mi versión. Imagínate que una cebra está comiendo super chill en la sabana africana. De repente escucha algo y se enciende una alarma en su cuerpo. Es un león que la está acechando. En el momento en el que detecta la amenaza, todo su metabolismo cambia y se activa lo que se le llama el sistema de respuesta del estrés. Entonces, la sangre y energía de los órganos y el cerebro se va a las extremidades. Empieza a generar adrenalina y cortisol, su ritmo cardíaco, presión sanguínea y ritmo de respiración se incrementan. Se inhibe la digestión, el sistema de crecimiento y reproducción y se deprime el sistema inmune. Todo lo que importa en este momento es corre. Entonces, sale corriendo esta cebra, el león detrás de ella, de pronto, se escapa. Justo en el momento en el que la amenaza se va, en 90 segundos, todo este cóctel de sustancias se drena de su cuerpo por completo y todas sus funciones vuelven a la normalidad como si nada hubiera pasado. Ahora, esto pasa en los animales. ¿Y qué pasa con los humanos? Imagínate que te enfrentas a una situación que te genera estrés, que puede ser una pelea con alguien, preocupación por una entrega, pagar las cuentas, carga de trabajo o hasta algo que te dicen que no te gustó. Básicamente cualquier cosa que tú percibes como una amenaza. Y pasa lo mismo. Se activa la respuesta del estrés y todas tus funciones metabólicas cambian igualito que los de la cebra. La diferencia está en que una vez que pasa la amenaza, te sigues acordando de lo que pasó. Vas y le cuentas a todos. No manches lo que me acaba de pasar. Y escribes un tweet, haces un story en Instagram, lo mandas a tus grupos de WhatsApp y lo publicas por todas partes. La cosa aquí es que el cerebro no sabe diferenciar entre una situación real y una imaginada o contada. Cada vez que te acuerdas, vuelves a activar el sistema de estrés y todas esas funciones que ya no nos sirven para nada. Vuelves a generar adrenalina y cortisol de forma innecesaria. Te llevas al león siempre contigo. El problema con esto es que el estrés crónico, del cual casi todos padecemos, está ligado al 90% de las enfermedades. ¿Y qué puedes hacer? Está científicamente comprobado que practicar diario mindfulness puede ser una herramienta muy poderosa para desactivar este sistema, que si bien es útil en situaciones muy específicas, no se requiere en el 99% de nuestra vida moderna. Haz tu primera práctica con Wake aquí y ahora. Entonces aquí, este es un video de Wake, que es una aplicación donde hablan, por ejemplo, de cómo la atención plena, el entrenamiento de la atención es una de las herramientas. Y no solo eso, como decía, este es un elemento esencial, la práctica de la atención, pero también la formación de vínculos amorosos, la formación de conexiones, vínculos amorosos con nosotros mismos, con, por supuesto, nuestros hijos e hijas y también con el entorno. Y esto se traduce desde prácticas, por ejemplo, en los entornos médicos. Entonces, algo que se está practicando ahora cada vez más, afortunadamente, es los procesos de parto humanizados, se les llama, donde dejan a la madre estar en contacto con el hijo, etcétera. Desde ahí empieza el establecimiento de un vínculo importantísimo y el desarrollo
saludable del cerebro de los niños y niñas. Y por supuesto, el desarrollo de vínculos estables y amorosos con los padres, madres, cuidadores y agentes educativos. Entonces, eso es algo que también podemos aprender y desarrollar cada vez mejor. Empezar desarrollando, por ejemplo, el ampliar nuestro círculo de empatía, nuestra capacidad de amor, de compasión, de bondad. Es algo que también entrenamos y que es la base para establecer esos vínculos que no solamente restituyen, por ejemplo, parte del cerebro que puede verse afectado por el estrés tóxico, sino además también se ha visto que en momentos de juego, de cariño, donde está el niño y la niña interactuando directamente con el papá y mamá, es cuando las conexiones neuronales están en su mayor potencia de conexiones. Entonces, este es un elemento importantísimo que hay que enfatizar en la primera infancia. Como les había contado también, algo que me parece muy importante enfatizar ahora es no solamente hacerlo desde el momento en que el bebé nace, que eso es todo lo que nos toca en educación, sino también poder comunicarnos con papás y mamás para que en el momento del embarazo también estemos cuidando del estado de salud de la mamá. Sabemos ya ahí también empieza el desarrollo sano o no de niños y niñas, y por eso también hemos estado trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de un programa para trabajar con la maternidad plena y digna en la era digital. Entonces, poder promover programas de educación socioemocional para mamás desde que están en el momento del embarazo, para también las personas que están alrededor, por supuesto, porque la familia, el papel de la pareja, el papel de las personas en su trabajo, etcétera, son esenciales para cuidar de esa mujer que está embarazada y, por supuesto, del futuro de este niño o de esta niña. Entonces, es un proyecto en el que estamos trabajando y al final también de la sesión les voy a dar una liga en la que pueden descargar la aplicación de Wake, con la que estamos trabajando, Wake y Made for Joy, en conjunto para desarrollar este tipo de programas para mamás. Entonces, en estos programas, por ejemplo, no solamente van a encontrar herramientas de atención plena, sino también, por ejemplo, aquí hay una de cómo poder empezar a trabajar con tu sentido de propósito. ¿Has pensado en lo que anhelas para ti y para tu bebé? ¿Has reflexionado en lo que le da significado a tu vida? Pensar en eso es importante porque nutre nuestro sentido de propósito. Otra también, el uso de la tecnología, que es importante y que podemos usar para promover el desarrollo en adultos de las habilidades socioemocionales, es la realidad virtual. Eso es algo en lo que también personalmente he estado abocándome en los últimos años, en poder promover que usemos la tecnología para el desarrollo de la atención, del sentido de propósito, de las conexiones sanas y de otras habilidades socioemocionales, conociendo esta evidencia, que es que la realidad virtual es que con el uso, por ejemplo, de este tipo de lentes, ¿verdad? O incluso de algo más sencillos como cardboards, que son unos lentes de cartón literalmente con el uso del celular, ¿verdad? Podemos potenciar las experiencias de aprendizaje. Entonces se ha visto que, por ejemplo, las personas se sienten 4 veces más enfocadas y conectadas emocionalmente al contenido que viven en realidad virtual que al contenido que podemos transmitir en un espacio como este, simplemente virtual o incluso en un salón de clases. Entonces, estas son otras herramientas que podemos dar, ¿no? Usar como papás, mamás, proveer a agentes educativos, proveer a las personas que conocemos cerca para potenciar el desarrollo de estas habilidades sabiendo que es indispensable desarrollarlas, que es posible, nuestro cerebro es plástico, no importa la edad, pero que sí necesitamos más esfuerzo de lo que va a requerir un niño o una niña pequeña para desarrollar estas habilidades. Entonces, por eso es que vale la pena empezar a buscar todos los medios para poder desarrollarlas. Finalmente, aquí les quiero recomendar también otro recurso, que es el libro de las emociones de mi bebé. Este es un libro que tuve el honor de escribir con otras queridas coautoras y donde justamente hablo más a fondo y doy estrategias específicas para poder empezar a trabajar en el desarrollo socioemocional, en particular para la primera infancia, que empieza, como he mencionado, trabajando con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y me gustaría cerrar aquí para que tengamos un espacio de preguntas y respuestas de ustedes. Y aquí les dejo los datos de contacto, donde pueden descargar esta aplicación y también donde pueden descargar la app de Wake para aquellos que estén interesados en conocerlas
técnicas que tenemos ahí. Emiliana, muchísimas gracias. Nos has permitido reflexionar junto contigo de la importancia de llevar a cabo pues este cuidado y esta atención a la educación socioemocional en la primera infancia. Sin abundar más, yo mejor les quiero dar la palabra a nuestros participantes y si quieren escribir sus dudas o preguntas, inquietudes o comentarios, está abierta la posibilidad en preguntas y respuestas. Y una disculpa, no sé cómo se rayó la pantalla con esa línea amarilla. No vimos la posibilidad de borrarlo. La idea es que este espacio sea de intercambio, así que vamos a agradecer mucho sus comentarios que pongan aquí en el chat, bueno, en la sección de preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perdón, es que me aparece el chat inactivo y yo tengo una duda. Bueno, planeo ser mamá el próximo año y pues bueno, yo trabajo en una oficina de lunes a viernes de 9 a 6 y mi bebé pues evidentemente tendrá que ir a una guardería y me siento un poco preocupada en cuanto a esa parte de la educación que va a recibir. Pues, o sea, confío en que la guardería lo van a educar bien y todo, pero ¿basta con el tiempo que yo pase con él o no sé si puedan darme una opinión experta de si hay riesgo? No sé, ¿ustedes qué opinan de esta educación a través de guardería todo el día? Gracias. No te alcanzo, ¿cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Tania. Tania. Muchísimas gracias por tu pregunta, Tania. Y bueno, afortunadamente, también, así como se implementó, digamos, a nivel nacional la educación socioemocional en México, y por supuesto hay mucho camino que recorrer. También algo que se está implementando a nivel nacional en las guarderías, que de hecho ya no se llaman guarderías, sino centros de atención infantil, es un programa para la primera infancia, un programa de educación inicial. Entonces, algo que sí ya se ha reconocido es que los niños y niñas aprenden justamente desde el momento del nacimiento y desde ahí empiezan a ejercer su derecho de la educación. Entonces ha habido muchos esfuerzos por, pues justamente capacitar a todos los agentes educativos, y por agente educativo me refiero a todas las personas que en las antes guarderías, ahora centros de atención infantil, están en contacto con niños y niñas. Todavía falta mucho camino para andar, ¿no? En cuanto a cobertura, en cuanto a profesionalización y todo, pero realmente se ha hecho un esfuerzo importante y lo que yo te recomiendo es que pues la guardería que elijas, que preguntes, ¿no? Que te acerques a las personas que están ahí, que veas cuál es su enfoque, que idealmente pues busques uno de estos espacios donde puedas identificar que ya existe este enfoque, ¿no? Antes pues las guarderías también surgen como un derecho, o sea, protegiendo los derechos de la mujer trabajadora, ¿verdad? Y se creía pues básicamente que era un espacio donde había que mantener vivos a los bebés, ¿no? Entonces aliméntalo y déjalo ahí, pero eso afortunadamente sí ya ha cambiado. Y yo he sido testigo de un excelente trabajo que se han hecho en los centros de atención infantil, de muchísima capacitación, una transformación realmente total en todos los aspectos y una visión integral de niños y niñas donde realmente se respeta su dignidad, etcétera. Entonces, esto creo que es algo muy importante, que puedas encontrar un espacio donde te sientas conectado, donde sientas que hay comunicación con las personas que están al cuidado de tus hijos e hijas, que sepas que sí hay estos espacios en México y son muchos y que están en continua capacitación y que en este sentido te sientas tranquila, ¿no? De que lo estás dejando en manos de personas profesionales y además en manos de personas que también ya están recibiendo este tipo de información y de capacitación. Porque si tú estás tranquila durante el tiempo en que estás trabajando y que tu hijo y tu hija están en la guardería, pues el tiempo que vas a tener cuando lo puedas ver a ella va a ser de calidad y entonces va a ser importantísimo. Y pues la realidad es que se necesita, como dice el dicho, ¿no? El proverbio, se necesita todo un pueblo, toda una sociedad para criar un hijo y una hija. Entonces, pues ese es el papel que tienen estos centros de atención infantil, estas guarderías,
Así que creo que hay que sentirnos muy agradecidas de que existen esos espacios y más bien establecer esa comunicación con los centros y también como padres de familia involucrarnos y ver cómo juntos, ¿no? Con los centros de atención infantil podemos ir creciendo y cubriendo todas las necesidades de niños y niñas. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Emiliana. ¿Hay alguna que tú me recomiendes? ¿Dónde estás? ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México, sí, estoy en Palmas, muy cerquita de Periférico. Creo que sí te puedo recomendar, ahorita no tengo los nombres en la mente, pero si quieres tomar mis datos, escribirme un correo, con muchísimo gusto te puedo buscar recomendaciones. Mil gracias. Gracias, Tania. Te voy a unir dos preguntas, una de Nuria y una de Leslie, que dice, ¿qué podemos hacer para fomentar la autorregulación en nuestros hijos, aunado a trabajar mindfulness con niños de 3 años? Perfecto. Entonces, bueno, lo primero, como te decía, pues es empezar con nosotros mismos. Y eso es algo importante porque de hecho la autorregulación tiene que ver con el desarrollo de un área del cerebro que es la corteza prefrontal, que está desafortunadamente, o afortunadamente así es que la evaluación, pero no termina de desarrollarse hasta que tenemos más de 20 años. Entonces, es el área del cerebro como que más tarda realmente en desarrollarse y sobre todo en los primeros años de vida, la autorregulación realmente se lleva a cabo cuando nosotros los adultos somos capaces de alguna manera prestarles nuestra corteza prefrontal a los niños y niñas. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños y niñas van a llorar, van a sentir este estrés, van a hacer berrinches, etcétera. Y nuestra principal tarea ahí para fomentar la autorregulación es nosotros poder estar autorregulados y contenerlos, ¿verdad? Y luego, poco a poco, esa contención se puede ir ampliando con diferentes herramientas, como por supuesto, empezar a introducir juegos por ejemplo, que son ya de atención, pero muy lúdicos y cortitos, de contar hasta 3. Por ejemplo, cuando un niño o una niña está en medio de una situación que ves que va a empezar a ser emocional, tener alguna estrategia como que ya practicaste, como que apaguen 3 veces la velita y entonces así los ayudas a empezar a regular su respiración, ¿verdad? Cuando están en momentos emocionalmente cargados. Empezar a introducir canciones donde haya pausas, pero también empezar a trabajar y a explorar con el nombrar las emociones, empatizar con ellos cuando ellos tienen algún episodio emocional, entonces los ayudas a ponerle nombre, los ayudas a sentirse acompañados y a que eso es normal, empatizas con ellos y empiezan a buscar opciones juntos de cómo poder regular mejor esa emoción. Muchas de estas estrategias son con los que compartimos en el libro también de las emociones de mi bebé, de cómo podemos empezar a trabajar esa autorregulación. Muchas gracias. Dice un comentario, me encanta que para influir en los niños debemos trabajar primero con nosotros mismos. 2 o 3 personas preguntan dónde pueden adquirir tu libro, el que nos mencionaste. El libro está a la venta en Amazon y también es de la editorial Sidcli. Entonces, si lo buscan directamente en Sidcli, aquí lo voy a poner en las preguntas y respuestas, también lo pueden encontrar ahí. Sidcli. Soy mamá primeriza. ¿Cómo puedo informarme o entrenarme para mejorar el desarrollo socioemocional de mi bebé de 3 meses? Uh-huh. Ese mismo libro de las emociones de mi bebé empieza justo ahí, ¿no? De cómo podemos desde los 0 meses empezar a trabajar con eso. Y en estos momentos el foco es en ti. Y es muy difícil porque los 3 meses, pues la demanda es altísima, ¿verdad? La demanda de atención que requiere tu pequeñito, tu pequeñita, la decisión, no sé si vas a regresar al trabajo, etcétera, se nos acaba el tiempo de poder estar en casa. Entonces son demandas muy altas y a veces pareciera que trabajar en nuestro propio bienestar es como un lujo, lo dejamos hasta el final. Pero de hecho, pensando en el desarrollo socioemocional de nuestro bebé, trabajar en nuestro propio desarrollo socioemocional, el asegurarnos de estar bien nosotras mismas, física y emocionalmente, es la prioridad. Entonces, ahí lo que definitivamente en este libro vas a encontrar herramientas para ti y te recomiendo que busques también herramientas con las que puedas conectar tú misma, ¿no? A lo mejor es un pequeño
taller, que puedes tomar alguna hora como estas, ¿no? O que puedes encontrarte un grupo para practicar alguna técnica de entrenamiento de la atención o algo que sea útil, no útil, sino más bien algo que se ajuste a tus horarios, a tus necesidades, pero que te asegures de estar teniendo un tiempo para ti, para el desarrollo de tus propias habilidades socioemocionales. Dice, cuando eres docente en primera infancia, a veces por tiempo es muy difícil que puedas transversalizar las habilidades socioemocionales. En tu posición, ¿cuáles serían las más importantes que podrías priorizar? De hecho, esta pregunta también he tenido la suerte de hacerla a investigadores de educación socioemocional muy importantes como el doctor Rafael Vizquerra, y creo que coincido con sus respuestas, que una esencial es el entrenamiento de la atención. En el entrenamiento de la atención está la base para poder conocernos, para poder regularnos y para poder interactuar con otros. ¿Por qué? Porque si nuestra mente está todo el tiempo distraída, saltando de una cosa a otra, y lo que nos lleva a actuar son nuestros hábitos y patrones, pues realmente no podemos actuar de otras maneras o de maneras conscientes, ¿no? Lo que nos sigue llevando a responder y a reaccionar en momentos emocionales son nuestros hábitos internos. Entonces, aprender a calmar nuestra mente nos va a permitir ver con mayor claridad y nos va a poder permitir regular nuestras emociones. Entonces, creo que el entrenamiento de la atención es prioritario, definitivamente. Y otro elemento, aspecto muy importante, es la regulación de emociones, como por ejemplo el enojo. ¿Por qué? Porque el enojo es una de las emociones que mayores problemas causan en todos lados. Es, de hecho, la raíz interna, pues, de las conductas violentas o agresivas, que es lo opuesto a los vínculos amorosos, que sabemos que es lo que queremos establecer con niños y niñas. Y además, el enojo también nos sesga, no nos permite pensar con claridad. Aaron Beck, padre de la terapia cognitivo-conductual, decía que cuando estamos enojadas o enojados, el 90% de la manera en que interpretamos el mundo, el 90% está sesgada. O sea, básicamente estamos alucinando en ese momento y por eso tomamos malas decisiones. Entonces, poder trabajar la atención, regular principalmente el enojo, es uno de los elementos esenciales. Y también él decía trabajar con el manejo del estrés. Ya vimos los efectos que tiene el estrés tóxico en niños y niñas, y el estrés es contagioso, ¿verdad? Cuando tú entras en un espacio y una persona, a lo mejor tú estás en calma, pero entra una persona estresada, todo eso se empieza a contagiar, y es lo que pasa también con niñas y niños. No necesitamos hacer, digamos, algo hacia el niño o la niña, sino si ellos perciben esto, también se estresan. Entonces, trabajar estos tres elementos es esencial. Y si me permite un cuarto, pues sería la parte de vínculos, ¿no? Cómo poder ampliar nuestro círculo de empatía, de amor y compasión. Ese sería como los 4 elementos esencialísimos. Miliana, hay una preocupación con el nuevo modelo de educación del país. ¿Cómo ves tú la educación socioemocional en la primera infancia? ¿Se verá afectada? Pues sí, digamos, sí hemos visto que en todo el modelo como que se le quitó importancia, ¿no? Aparece ahí, pero aparece diluida la educación socioemocional. Y ese sí es un problema porque cuando nosotros estamos apenas adoptando como país estas nuevas prácticas, al transversalizarla, al diluirlas, se corre el peligro pues de que no se practiquen, ¿no? Se practiquen de una forma muy, muy superficial. Entonces aquí pues la invitación y digamos quienes van a llevar la batuta en esto, pues van a ser los sistemas educativos locales, los maestros y maestras que a lo mejor afortunadamente ya pudieron tomar, tener una introducción a eso y que puedan seguirse capacitando. Porque sí, ese es un gran problema que en el modelo se diluye y en esta transversalización justamente se pierde a veces la esencia. Nosotros sabemos que para tener un programa de educación socioemocional en nivel escolar, algo que se requiere es que sea secuencial, activo, enfocado y explícito. Entonces, lo explícito lo estamos perdiendo,
¿no? Al mezclarlo con las otras cosas. Y también se pierde en la transversalización este elemento de que sea secuencial y focalizado. Entonces, pues hay que buscar como sociedad que podamos seguir dando a maestros, maestras, agentes educativos la posibilidad de capacitarse con programas que sí tengan estas características. Y por último, para ser muy cuidadosos con el tiempo, por un lado nos dicen que en Amazon no han podido comprar el libro. No sé si existe una liga que les puedas compartir tú para comprarlo directamente en una página. Ahorita se los doy. Sí, claro que sí. Y Ahorita por se otro lado, el QR que no lo logran leer para tener comunicación contigo. Y para la página que recomendaste de Wake, que sí hay que registrarse y dar de alta sus datos. Sí, exactamente. Sí, de hecho, Wake está en una etapa piloto, entonces pues van a tener la oportunidad de pilotear el programa que tiene. Y ahorita les doy mis datos. Aquí les dejo mi correo electrónico. Y ahorita les paso la página del libro. Bien, hay varias felicitaciones, Emiliana, por tu charla del día de hoy. Nos dejas reflexionando y invitándonos a darle la importancia que esto tiene para la vida futura de la primera infancia. Muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad. Aquí también ya les dejé la liga del libro. Muchísimas gracias, pues seguramente te estarán buscando, querrán contactarte para tener mayor información y leer tu libro. Te agradecemos muchísimo y al resto de los participantes, pues invitarlos a nuestra próxima charla del día 30 de octubre, con Amira Valle, y ella es experta en mindfulness, que tienen bastante que ver, como los decía, ya lo señalaba Emiliana, ¿no? Como una de las técnicas de las que vamos a hablar a profundidad para hacerlo de manera muy práctica con la primera infancia. Agradecemos a todos su asistencia el día de hoy y nuevamente, Emiliana, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias.